El increíble Jesús. Revelaciones sagradas sobre su identidad para aquellos que dio origen. En el tercer año de Joacim, mientras el sol ascendente doraba las colinas de Galilea, Nazaret se vestía de un aura de misterio y expectativa. Jesús, hijo de María y José, trabajaba en la carpintería de su padre, conexión tangible con su legado y tradición. Sin embargo, algo extraordinario brotaba de su corazón. A medida que la gente iba al mercado o se reunía en la sinagoga, comenzaron a murmurar sobre las palabras provocadoras y profundas que este joven pronunciaba, así como de los milagros que lo rodeaban. Con cada actuación nueva, Jesús atraía a las multitudes ansiosas de escuchar su mensaje sobre el amor y la redención. «Amad a vuestros enemigos», clamaba con voz serena, resonando en corazones desgastados. Pero esta luz no era vista con agrado por todos. Dentro de las sombras de la sinagoga, los fariseos cuestionaban su autoridad. «¿Quién se atreve a desafiar nuestra interpretación de la ley?», se susurraban unos a otros mientras la tensión aumentaba como un río desbordante. Un día, Jesús reunió una multitud que aguardaba con fe y anhelo. En un acto que dejaba a todos con la boca abierta, tomó 5 panes y 2 peces, dando gracias a Dios y multiplicando la comida de tal manera que hubo suficiente para todos y más sobras. «¿Quién es este que incluso puede crear de la nada?», se preguntaban los espectadores, asombrados, mientras los discípulos intercambiaban miradas de sorpresa y emoción. Sin embargo, en la oscuridad de la sinagoga, los fariseos murmuraban: «Esto es un quebranto de nuestras tradiciones». La presión de la resistencia aumentaba, y Jesús, sintiendo la atmósfera adversa, se retiró al desierto, buscando fortaleza en la oración a solas. Allí, ante las estrellas brillantes, el diablo se apareció, ofreciéndole reinos y gloria, pero Jesús, con valentía divina, respondía con la palabra de Dios. «No solo de pan vive el hombre», decía, reafirmando su misión a pesar de las tentaciones. Su regreso a Nazaret estuvo cargado de renovada luz, aunque la incredulidad se manifestaba incluso en sus discípulos más cercanos. Un día, mientras caminaban por los caminos polvorientos, Jesús habló del sufrimiento que le aguardaba, diciendo: «Es necesario que el Hijo del Hombre padezca mucho». Pedro, con el corazón pesado, lo reprendió, sin comprender la verdad del sacrificio que estaba por venir. Esta lucha interior definía el camino hacia la gloria y la cruz. Finalmente, la historia alcanzó su clímax en la montaña de la Transfiguración. Jesús, rodeado por el esplendor divino, mostró su gloria a sus discípulos, iluminando la atmósfera con su luz resplandeciente. Los rostros de Pedro, Santiago y Juan brillaban con asombro mientras una voz resonaba del cielo: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd». Ese momento glorioso, donde la realidad del cielo tocó la tierra, estableció la identidad de Jesús más allá de dudas. Mientras la sombra del conflicto se intensificaba, la muerte se cernía como una nube oscura sobre el futuro. «No se turbe vuestro corazón», les decía Jesús, ofreciendo esperanza en medio de la incertidumbre de su misión. Al cerrar este capítulo, la luz de su resurrección brillaba a través de cada palabra y destino, dejando en el aire la pregunta que resonaba en sus corazones: ¿serán capaces de comprender la magnitud de su sacrificio y la gloria que les espera? Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación.
¿Qué planes tiene Dios para su Hijo en este camino de sacrificio y redención? Los días pasaron en Nazaret, y la atmósfera de expectativa se tornó tensa. Jesús, aunque aún realizaba milagros y enseñanzas, percibía la creciente animosidad de los líderes religiosos. Su voz, antes un susurro de esperanza, se alzaba ahora como un clamor de desafío. ¿Por qué teméis, oh hombres de poca fe?, preguntaba mientras calmaba las tempestades que azotaban la vida de muchos. Una mañana, mientras caminaba a la orilla del mar de Galilea, una multitud se reunió alrededor de él. Entre la gente había un hombre conocido como Jairo, un oficial de la sinagoga, quien se postró a sus pies, clamando por la vida de su hija enferma. «Ven, pon tus manos sobre ella, para que sea salva y viva», sollozó con desesperación. El corazón de Jesús se conmovió por la angustia de Jairo, y sin dudar, se dirigieron juntos a su hogar. Mientras caminaban, una mujer que había sufrido desangrado durante 12 años se aferró a la fe. Pensando en el poder del Maestro, se acercó por detrás y tocó su manto. Importante fue el momento, por cuanto Jesús, sintiendo que de él había salido poder, se volvió y preguntó: «¿Quién me ha tocado?». La multitud, abrumada, calló, pero la mujer temerosa se presentó ante él, contando toda la verdad. «Tu fe te ha sanado», le dijo Jesús, «ve en paz». En ese instante, la noticia llegó a Jairo: su hija ya había partido. «No molestes más al maestro», le dijeron entre lamentos. Aún así, Jesús, desafiando la desesperanza, se volvió a Jairo, llenándolo de aliento. «No temas, cree solamente». Llegaron a la casa de Jairo, donde el llanto y el lamento llenaban el aire. Jesús, viendo la conmoción, exclamó: «No está muerta, sino que duerme». Al oír esto, los que estaban dentro se rieron de él. Sin embargo, tomando de la mano a la niña, dijo: «Talita cumi», que significa: «Niña, a ti te digo, levántate». Ante las miradas incrédulas, la niña se levantó, llenando de asombro y alegría a todos los presentes. Así, Jesús reafirmó su identidad como el dador de vida, el que tiene poder sobre la muerte misma. A medida que estos sucesos se divulgaban, la fama de Jesús crecía, al igual que la oposición. Los fariseos, viendo las multitudes seguirle, urdieron en sus corazones el deseo de deshacerse de él. «Este hombre no es de Dios», murmuraban. Pero Jesús, sabiendo lo que había en sus corazones, continuó revelando la verdad con gracia y poder, desafiando las creencias establecidas que llevaban a muchos hacia el error. Mientras su misión se acercaba a su clímax, se retiró a un lugar solitario para orar y buscar dirección del Padre. En su corazón sabía que debía enfrentar lo que se avecinaba. Como Isaías había profetizado: «Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto». Isaías 3:5-3. Su destino, marcado por su amor por el mundo, estaba sellado. Fue en este íntimo momento de conexión con el Padre donde Jesús recibió una revelación nueva. Su camino lo llevaría hacia un conflicto inevitable con las autoridades, un sacrificio que redimiría a la humanidad y abriría las puertas del reino. ¿Estarían los corazones listos para recibirlo? Mientras el eco de la verdad divina retumbaba en su alma, dejó caer la última pregunta: ¿quién realmente es el Hijo del Hombre para ustedes? Así, mientras la luz del día se desvanecía, el futuro se hacía más oscuro, dejando a sus discípulos y a todos alrededor con la inquietante pregunta: ¿conocerán la profundidad de su amor y el sacrificio que está por venir? ¿Podrán entender cómo el dolor llevará a la redención eterna, revelando el maravilloso plan soberano de Dios? En el amanecer siguiente, Jesús convocó a sus discípulos al monte, un lugar donde la brisa acariciaba las hojas de los árboles y el murmullo de la naturaleza parecía sagrado. Al estar reunidos, sus corazones palpitaban con anticipación, conscientes de que cada palabra del Maestro llevaba un peso eterno. Hoy,
Os he llamado para revelaros un misterio, empezó a decir, su voz resonando con autoridad, como un eco de antiguos profetas. Los discípulos lo miraban con ojos ávidos, anhelando conocer más de la misión que parecía expandirse ante ellos como un vasto océano. ¿Quién dice la gente que soy?, preguntó, mirando primero a Pedro, luego a los demás. Las respuestas fueron diversas. Algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, y algunos uno de los profetas. Pero Jesús, que conocía lo que había en el corazón del hombre, insistió, ¿y vosotros, quién decís que soy? Pedro, impulsado por una revelación divina, respondió sin titubear, Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús sonrió, sabiendo que esa respuesta no provenía de carne y sangre, sino del mismo cielo. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, le dijo, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En ese momento, Jesús recordó la profecía de Daniel. Y verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Poderoso y viniendo sobre las nubes del cielo. Daniel 7:13. A medida que la conversación continuaba, la atmósfera se tornó intensa. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, los sacerdotes y los escribas, y que sea muerto, y resucite al tercer día. Estas palabras dejaron a los discípulos boquiabiertos. La revelación del sufrimiento inminente se apoderó de ellos como una niebla densa, cada uno sintiendo el peso de esa verdad. Pedro, inquieto, tomó a Jesús aparte y comenzó a reprenderlo, pero el Maestro no retrocedió. «Apártate de mí, Satanás», exclamó, «porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». Los discípulos comenzaron a comprender que el sacrificio no sería solo un acto de amor, sino una confrontación directa con las fuerzas del mal. Jesús les explicó el significado del camino hacia la cruz. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Así, las palabras de Jesús resonaban como un tambor que marcaba el tiempo de un nuevo pacto. Mientras se alejaban del monte, una sombra de incertidumbre se cernía sobre ellos. El propósito de su maestro estaba enraizado en un dolor que pocos podían comprender. Pero también había esperanza, pues las palabras de Jesús se entrelazaban con promesas de redención. «El que pierda su vida por causa de mí, la hallará», dijo con voz firme, mientras sus discípulos reflexionaban sobre el misterio de la vida y la muerte, interrogándose sobre el verdadero significado de la gloria. En su corazón, Jesús sabía que el plan de Dios era perfecto, a pesar de la rebelión y la oscuridad que lo rodeaban. «No está lejos el tiempo», murmuró para sí mismo mientras miraba lo alto del cielo, «cuando la gloria del Padre se manifestará por medio del Hijo». En esos profundos momentos de revelación y preparación, el eco del sacrificio inevitable resonaba por los tiempos, un amor tan grande que pocos podrían comprender su plena magnitud. Así, se inclinaban los días hacia la culminación del misterio divino, mientras el sol se ponía, dejando un resplandor de esperanza en el horizonte. La pregunta permanecía: ¿conocerán la vasta profundidad de mi amor y mi sacrificio? ¿Están listos para lo que está por venir? Mientras la noche se establecía sobre la tierra, el plan soberano de Dios continuaba su incierto despliegue, aguardando ser desvelado en la plenitud de los tiempos. En la quietud de la noche, el camino hacia Jerusalén se extendía ante Jesús y sus discípulos como una senda iluminada por luces lejanas. Las estrellas titilaban en lo alto, y en el corazón del Maestro se revivía la firme convicción del sacrificio que debía llevar a cabo. Mientras caminaban, la conversación fluía entre ellos, pero cada discípulo parecía profundamente sumido en sus pensamientos. Jesús, al percibir la carga emocional en el aire, habló de nuevo y dijo:
De cierto os digo, que habrá hombres que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Estas palabras fueron como un salmo olvidado que resonaba en el fondo de sus almas, abriendo un abismo de preguntas y esperanzas ante la inminente llegada del reino. Sin embargo, muchos de ellos aún no comprendían plenamente el significado detrás de tales afirmaciones. Se miraron entre sí, con miradas cargadas de incertidumbre, intentando descifrar el enigma que su maestro les proponía. En su pecho, Jesús sentía la presión creciente de las profecías que habían sido murmuradas desde tiempos de antaño. Consciente de que el desenlace de su misión estaba cerca, su mirada se alzó hacia el horizonte, donde se erguía la ciudad santa. En Jerusalén, el Hijo del Hombre será entregado y será crucificado, dijo con voz suave, pero firme, como quien enuncia una verdad irreversiblemente escrita. Pedro, aún reacio a aceptar tal destino para su maestro, se acercó y, con la emoción saturada en su voz, declaró: «Nunca sucederá esto contigo, Señor, no permitiré que te hagan daño». Su respuesta reflejaba el amor intenso y lealtad que llevaba en su interior, pero también su falta de entendimiento sobre el propósito divino. La serenidad de Jesús se mantuvo firme. «Quítate de delante de mí, Satanás», replicó, «porque no estás intentando las cosas de Dios, sino las de los hombres». La noche continuaba avanzando, pero Jesús, sintiendo el peso del destino que lo aguardaba, llevó a sus discípulos a un lugar de oración. Era allí donde la batalla más intensa tendría lugar, en un jardín que sería testigo de su agonía y de su entrega plena a la voluntad del Padre. «Orad para que no entréis en tentación», les instruyó, sabiendo que su propia fragilidad como ser humano debía ser enfrentada con valentía espiritual. Mientras se retiraba un poco, la angustia lo envolvió, sintiendo el abismo del sacrificio que se cernía sobre él. «Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Su oración, extendida al cielo, parecía resonar en las tinieblas del mundo, un anhelo de libertad que debía ser concedido a través del sufrimiento. Las voces de sus discípulos se desvanecieron en el silencio sagrado de la noche, mientras su Señor luchaba contra las sombras del destino. La angustia del alma de Jesús obtuvo la respuesta divina en la calma del jardín, donde un ángel descendió para fortalecerlo. La angustia no era en vano, un propósito eterno se entretejía con cada latido de su corazón. En ese momento, la revelación se profundizó, la gloria de Dios se manifestaría no solo en el poder, sino en el sufrimiento y la muerte. «Aunque el camino parezca oscuro», dijo Jesús para sí mismo, «la luz de la esperanza brilla a través del sacrificio, y el tercer día será la prueba de mi victoria». Así se dispuso a enfrentar lo que vendría, sabiendo que la historia de la redención del hombre era el tesoro que todo iba a valer la pena. Mientras tanto, los discípulos despertaron al sonido de la verdad, dispersando la niebla de sus propias incertidumbres. Se sintieron impulsados a una revelación más profunda, esperando que su propia transformación también aconteciera. «El amor del Padre es eterno», repitieron entre susurros, y aunque no entendían del todo el futuro, en sus corazones sentían el palpitar del nuevo pacto que pronto se desvelaría. Y así, el eco de las promesas divinas se extendía a lo largo del tiempo. La pregunta resonaba en el aire: ¿están dispuestos a seguir el camino de la cruz para encontrar la gloria de la resurrección? El plan soberano de Dios tenía en su esencia la transformación del sufrimiento en esperanza, y cada paso hacia el sacrificio, hacia el Redentor final. La desesperación se tornaba en proclama, y la muerte en vida eterna, todo por el amor que no entendían del todo, pero empezaban a vislumbrar. Mientras la noche se deslizaba suavemente hacia el alba, el aire del jardín se tornó denso con una mezcla de fragancias de flores y el ardor de la inminente tormenta espiritual.
Los discípulos, aunque fatigados por el peso del sueño, sintieron un nuevo impulso en sus corazones al percibir la agitación de su Maestro. Jesús, en su intensificada angustia, se arrodilló nuevamente, y su voz reverberaba como un eco en la oscuridad. «Padre, si no puede pasar de mí esta copa, hágase tu voluntad». En ese momento crucial, un temblor recorrió el horizonte. Las nubes se aglomeraron y un viento gélido empezó a barrer el jardín, como si el mismo universo intuía el gravísimo evento que estaba por desatarse. Los discípulos, perturbados, comenzaron a despertarse, sintiendo el pesadez del momento. Juan, el discípulo amado, fue el primero en acercarse a Jesús, sus ojos reflejando tanto inquietud como determinación. «Maestro, ¿qué es lo que hemos de hacer?», preguntó Juan, esperando encontrar respuestas en la mirada profunda de su Señor. En ese instante, una revelación fulgurante iluminó el rostro de Jesús. «Lo que está por delante no lo entenderéis ahora, pero lo comprenderéis después. He venido a buscar y salvar lo que se había perdido», declaró, con un firme pero triste acento. Los otros discípulos comenzaron a agruparse alrededor, y un murmullo se levantó entre ellos. «¿Qué significa todo esto? ¿Por qué hablas en misterios?», cuestionó Felipe, buscando claridad en la confusión. Jesús, mirando cada uno de sus rostros familiares con el amor, habló con palabras que parecían fluir de lo eterno. «No temáis, porque, aunque la oscuridad parece dominar, es a través de ella que la luz será revelada. Debéis recordar que yo soy el camino, la verdad y la vida». Mientras las primeras luces del amanecer comenzaban a trazar siluetas en el cielo, los discípulos temblaban entre la esperanza y el temor. De repente, el sonido de pasos resonó en el jardín, y la figura de Judas emergió, acompañado de un grupo de soldados. El corazón de los discípulos se detuvo en un pulso colectivo. El momento que tanto habían temido había llegado. La traición estaba a la puerta, y el aire estaba cargado de una tensión irreversible. «Jesús de Nazaret, a ti te busco», pronunció Judas, con un beso que traicionaba no solo a un rabí, sino a la promesa de salvación. La mirada de Jesús se posó en Judas, un océano de tristeza y compasión. «Amigo, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre?», comentó Jesús, su voz resonando en el silencio roto por el clamor de la traición. En un instante, todo se volvió un torbellino. Los discípulos empezaron a reaccionar, la confusión y el rabia envolviendo sus acciones. Pedro blande su espada, dispuesto a defender a su maestro, y cortó la oreja de Malco, un sirviente del sumo sacerdote, en un intento fervoroso de proteger la vida de Jesús. «Regresa, Pedro», dijo Jesús con un tono sereno, aún en medio del tumulto. «Aquellos que a hierro hieren, a hierro perecerán. Es necesario que se cumplan las Escrituras, no puedes obstruir el camino de la redención». Con delicadeza, Jesús tocó la herida de Malco, restaurando lo que había sido dañado. Los soldados, atónitos ante el milagro, retrocedieron ante la autoridad de Jesús. ¿No sabéis que el Hijo del Hombre debe morir por los pecados del pueblo? Todo esto debe ocurrir para que se cumpla lo que fue anunciado. Mientras la multitud apresaba a Jesús, una implacable tristeza se cernía sobre los corazones de sus discípulos. Ellos aún resonaban con la verdad de las palabras de su Maestro, presintiendo que lo que se avecinaba iba más allá de su entendimiento humano. Así, mientras la oscuridad comenzaba a cubrir el jardín, el vislumbre de una luz inextinguible se encendía en lo profundo de la tormenta. «Todavía hay más por venir, y no os dejéis caer en el desánimo», resonó en sus corazones la promesa de un nuevo pacto. La redención estaba trazada, y la esperanza aún no se había desvanecido. Y así las sombras se alzaban, un presagio de la lucha decisiva que iba a sacar a la luz el plan soberano de Dios. Porque es en la muerte donde comenzará la vida, y en el fin el principio de todo.
Las revelaciones del propósito divino aguardaban su cumplimiento, y la historia de la salvación empezaba a manifestarse en un despliegue de amor eterno. Mientras los soldados apresaban a Jesús y la oscuridad se cernía sobre el jardín, el cielo mismo parecía contener el aliento, aguardando el desenlace de un drama cósmico que trascendía el tiempo y el espacio. Los corazones de los discípulos latían desbocados, temerosos de lo que estaba por acontecer, cada uno buscando aferrarse a la luz de la verdad que su maestro había esparcido en los días previos. Pedro, impregnado de incertidumbre, empujó a los demás con un susurro lleno de miedo. ¿Qué haremos ahora? ¿Dejaremos que lo lleven así, despojado de su dignidad? Pero mientras el miedo lo envolvía, Jesús, de pie entre la multitud, mostraba un asombroso dominio, como un cordero llevándose al matadero, sabiéndose el objeto del plan divino. Un eco de recuerdos recorría mentalmente a los discípulos, las enseñanzas de Jesús sobre el sufrimiento, las profecías de Isaías. Él será herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, resonaban ominosamente en sus corazones. Isaías 53:5. Pero, atrapados en su temor, dudaban de la verdad gloriosa que se ocultaba detrás de la inminente traición. Es en medio de este caos que Jesús, comprendiendo la pertinencia de su misión, alzó su voz con una autoridad sublime y calmante. Esta noche se ha cumplido lo que ha sido establecido. No temáis, pues todo lo que ha de suceder se está llevando a cabo para el bien de la humanidad. Los discípulos se miraron entre ellos, la confusión y el desasosiego dominando sus expresiones. Juan, con su corazón entrelazado con amor, insistió: «Señor, ¿qué debemos esperar? Las oscuras sombras parecen tragar todo aquello que hemos aprendido». La mirada de Jesús, suave y determinante, se centró en él. Aún hay más en el camino. Lo que está por venir es el acto supremo de amor. Yo he venido a salvar, no a condenar. Es el sacrificio eterno lo que abrirá la puerta al reino de los cielos, respondió, mientras el aire se impregnaba de una divinidad poderosa. Mientras la multitud se dispersaba, intranquila y repleta de dudas, los discípulos sintieron que un torrente de desesperación quería atraparlos. No obstante, un fuego, una chispa de esperanza, encendió en sus corazones susurros de promesa. Jesús los miró con compasión, advirtiendo su angustia e inseguridad. Recordad que el camino de la redención pasa por el sufrimiento. Olvidar esto sería perder de vista el propósito del Padre. Y así la traición se consumó en manos de Judas, al tiempo que los demás discípulos, en un intento de desatascar la desesperación, recordaron las palabras de su Maestro en el camino hacia Jerusalén: «Hijos míos, debéis permanecer firmes, porque el mundo se oscurecerá, pero en mí tenéis paz». Juan 16:33. Mientras Jesús era llevado a juicio, las tinieblas apretaban su garra, y los discípulos, en su temor, comenzaron a dispersarse como ovejas sin pastor. Entre la niebla de la confusión y el sudor frío de la noche, Jesús se dirigió a ellos una última vez en su corazón. Todo esto debe cumplirse para que las Escrituras se hagan realidad. Mi sacrificio traerá vida a los que están muertos. Las sombras amenazaban con tragarse la esperanza, y mientras el cielo se oscurecía, el eco de su voz resonaba aún, como la melodía de una promesa inconmensurable que clamaba desde las profundidades del tiempo. Pronto conoceréis mi gloria, y entenderéis el porqué de este sacrificio. La tormenta aumentaba, y la cruz se erguía en el horizonte de la historia, aún a la espera de ser revelada. En medio del desasosiego, una pregunta retumbaba en la mente de los fieles. ¿Podrán encontrar la luz en la sombra? Mientras el mundo aguarde expectante, una nueva vida está a las puertas, y el plan eterno de Dios resplandece aún en la oscuridad más profunda. Así, el desenlace se dibujaba en el corazón del Creador.
prometiendo que la victoria del amor triunfaría aún sobre la sombra de la muerte, llevando consigo un nuevo pacto, una nueva esperanza. Pronto el velo se rasgará, y en la traición hallarán un camino hacia la redención. Las estrellas titilaban en el firmamento, pero la noche en Jerusalén estaba vestida de sombras inquietantes. Jesús, rodeado de sus captores, avanzaba hacia el sumo sacerdote Caifás, sin que se vislumbrara el fin de su sufrimiento. El eco del sacrificio inminente resonaba no solo en el corazón de los discípulos, sino en las mismas entrañas de la creación. En su camino, la multitud murmullaba, agitada entre la confusión y la indignación. Aquellos que habían visto sus milagros y escuchado sus enseñanzas se preguntaban cómo podían permitir que el justo fuera humillado. Pedro, siguiendo de cerca, aferró su espada, pero el destino de Jesús parecía ineludible. Reajustó su capa en un intento de parecer valiente, mientras secretamente consumía su miedo. ¿Por qué, si él es el Mesías, no se defiende?, se preguntaban entre susurros los que lo habían conocido. Las palabras de su maestro, «Yo soy el camino, la verdad y la vida», Juan 14:6, resonaban en su mente como una campana lejana, buscando llenar el vacío de comprensión que sentían ante la inminente oscuridad. En el palacio de Caifás, Jesús fue llevado ante los líderes religiosos que formularon acusaciones buscando pruebas. ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Dios bendito?, preguntó Caifás con una voz que temblaba entre la burla y la reverencia. La respuesta de Jesús fue solemne y firme: «Yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo». Marcos 14:62. Las palabras mismas parecieron deslumbrar a los oyentes, una luz que confrontaba la oscuridad que los rodeaba. Ante esta declaración, el sumo sacerdote rasgó su vestidura, en un acto de ira y desesperación. «¿Qué más necesitamos? Es digno de muerte», proclamó, y el clamor de condena llenó el aire. Mientras tanto, Pedro, desde una distancia cautelosa, se mezclaba con los que aguardaban al fuego en la lejanía. «¿No perteneces tú también a sus discípulos?», le preguntaron, y su corazón se estremeció. Pero, temiendo por su propia vida, negó con ardor: «No lo soy». Cada negación resonaba como un golpe en su alma, acentuando el desgarro de la comunidad. No solo había traicionado a su maestro, sino que también había traicionado la luz. Fuera del palacio, el gallo cantó, y con su canto la verdad se desnudó ante Pedro. Recordó las palabras de Jesús: «Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces». Mateo 26:34. La culpa lo abrumó, y un llanto amargo emergió de su interior, mientras el peso de sus acciones lo aplastaba. En el corazón del drama, Jesús continuaba en silencio, soportando burlas y golpes. Cada insulto, cada aspaviento parecía crecer en su pecho como una tormenta imparable, y aún así, su mirada estaba fija en el propósito eterno. Mientras tanto, las profecías se cumplían a medida que el sacrificio se acercaba, cada acto oscuro encadenado a un plan más grande de redención. Mientras sus discípulos se retiraban, perdidos en la desesperación, Jesús enaltecía su espíritu. «En medio de la adversidad, no temáis, porque el tiempo se acerca», había dicho antes. «El plan del Padre prevalecerá». Y así, en un mundo que parecía haberse desvanecido en la niebla de la desesperanza, un escenario glorioso estaba a punto de revelarse. La cruz no representaría el fin, sino el inicio de un nuevo pacto, una nueva esperanza. En el silencio que siguió a su condena, las palabras flotaban en el aire: «El sacrificio es el camino hacia la redención».
Pronto, la humanidad se enfrentaría a un clamor innegable, mientras la verdad de Dios se desplegaría en toda su gloria. ¿Qué será de nosotros ante tal amor?, se preguntaban los corazones cautivos. El eco del sacrificio resonaba mientras el mundo se preparaba para el acto sublime que cambiaría la historia. Pronto, el velo se rasgará y habrá un clamor de triunfo en el cielo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. La noche avanzaba con un sinfín de sombras que parecían entrelazarse con el destino de Jesús. Las acusaciones resonaban en el aire oprimido del palacio, cada palabra un latigazo en el alma de los que amaban al Maestro. En el fondo del atrio, los discípulos, ahora dispersos como hojas secas arrastradas por el viento, escuchaban los ecos de la violencia verbal y la condena inminente. La desesperanza se cernía sobre ellos como un manto pesado. «Solo es un hombre», reflexionó uno de sus seguidores, contemplando la figura de Jesús, ensangrentada y maltrecha. Y sin embargo, en la profundidad de su desánimo, una chispa de memoria los asaltó. Las obras extraordinarias que había realizado, los muertos que había resucitado, y los ciegos a quienes había devuelto la vista. ¿Cómo es que permitimos esto?, se preguntaban, sintiendo la zozobra crecer en sus corazones. Mientras tanto, dentro de la sala, la atmósfera se tornaba cada vez más febril. Caifás, con voz firme, insistió en la necesidad de un veredicto. ¿Qué responderás a estas acusaciones? La multitud expectante contuvo el aliento. Jesús, con su paz sobrenatural, permaneció en silencio, un silencio que clamó más que 1000 palabras. La esperanza del mundo, inexplicablemente serena en medio del caos. Finalmente, Caifás, exasperado, repitió: «Te conjuro, por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios». Las palabras del sumo sacerdote echaban leña a la hoguera de los sentimientos encontrados en las almas de los presentes. «Sí, yo soy», respondió Jesús con una voz que vibraba en las cuerdas del destino. «Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo». Marcos 14:62. Un estremecimiento recorrió la sala. Las palabras de Jesús eran un eco de la profecía. El sumo sacerdote rasgó su manto, expresión de un dolor que iba más allá de lo físico, un dolor por su propia incredulidad. «¡Digno de muerte!», gritaron, y con esa declaración sellaron su propio destino. Pedro, en la distancia, aún luchaba contra su miedo. La visión de su maestro, despojado y herido, desgarraba sus entrañas. En su mente, las palabras que había jurado defender ahora eran ecos distantes. «Nunca te negaré», había dicho con fervor, pero el fuego lo consumió. Nuevamente lo interrogaron: «¿No eres tú de los suyos?». La negación brotó de su boca como veneno. «No lo soy». Juan 18:17. En ese instante, el gallo cantó una vez más. Mientras el sonido penetraba en el aire, la verdad de su traición lo golpeó como un trueno. En el fondo de su ser, el llanto que había mantenido a raya emergió, un lamento que clamaba por redención. Jesús, en su corazón quebrantado, se convirtió en el espejo del amor y la compasión, incluso en medio de su condena. Las horas avanzaban y Jesús, rodeado de burlas y escupitajos, seguía firme, su rostro iluminado por una luz que desafiaba la oscuridad. Las palabras de Isaías resonaban en su espíritu. «Como cordero fue llevado al matadero». Isaías 53:7. Sabía que su sacrificio era el plan del Padre, un acto de redención mística que cambiaría el rumbo de la humanidad. Sin embargo, los principales sacerdotes y los escribas, al ver el desenlace que se avecinaba, también eran prisioneros de su propia ceguera. En su juicio había un sabor amargo de ironía divina, una desesperación que los alejaba de la verdad. Erraban mientras buscaban encadenar su destino a un lugar de muerte.
Y así, mientras la violencia de la noche culminaba, algo en el aire empezó a vibrar con nueva esperanza. La creación, ansiosa por redimir lo perdido, suspiraba. Las estrellas brillaban intensamente como aguijones de luz recordando a quienes estaban dispuestos a escuchar. Un sacrificio mayor se aproximaba. Y en el vacío de la noche, en ese eco de dolor y pasión, se alzaría una nueva promesa. ¿Qué gran revelación nos aguarda?, se preguntaban los corazones, conscientes de que el sacrificio del justo abriría puertas que antes estaban cerradas. Así, las palabras resonaban más allá de la tristeza. El Cordero de Dios está por hacer algo inimaginable, que transformará el lamento en gloria y la muerte en vida. Tiempos de salvación se acercaban y un destello de luz brillaba al horizonte, prometiendo redención. Las horas de la madrugada se deslizaban pesadamente, como un velo de sombras que cubría la ciudad. La angustia crecía no solo en el corazón de los discípulos, sino también en los ángeles que aguardaban expectantes en el cielo. Mientras Jesús permanecía en la sala de juicio, su presencia irradiaba una calma distante que contrastaba fuertemente con la tormenta de odio que lo rodeaba. Los sumos sacerdotes comenzaron a buscar testigos falsos, desesperados por justificar su ira. Este hombre ha dicho que puede destruir el templo de Dios y en 3 días edificar otro, alegó uno de los falsos testigos, pero su declaración se desmoronó ante la verdad evidente, pues la voz de Jesús resonaba en la memoria pública, llena de poder y paz. Pero Jesús, antes de que se alzaran más acusaciones, mantuvo el silencio ante sus captores. Tal era su intención, cumplir lo que había sido dicho por los profetas. Por un momento, un silencio místico llenó la sala. Caifás, incapaz de soportar la tensión, volvió a interrogarlo. ¿No respondes nada a lo que estos atestiguan contra ti? Mateo 26:62. En ese instante, la atmósfera se iluminó, como si el mismo cielo contuviese la respiración, y la luz del Altísimo revelara el camino hacia el sacrificio. Con autoridad divina, Jesús rompió el silencio. Si he hablado mal, testifica del mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Juan 18:23. Un estremecimiento recorrió a los presentes, la impotencia cobró forma entre los acusadores. Corrieron a ridiculizarlo, cubriendo su dignidad con burlas y golpes. Pero cada golpe que le propinaban, cada humillación sufría, era una gota más en el océano de su amor redentor. En las calles, las voces de los discípulos resonaban en las esquinas, susurros de terror y confusión. Pedro, en un intento de encontrar los suyos, vio de lejos el rostro sereno de Jesús, y un deseo ardiente de ser restaurado surgió en su interior. No te dejaré solo, prometió en sus pensamientos, mientras se acercaba con la esperanza de reconciliación. Sin embargo, en el corazón de la noche, una vez más fue confrontado. ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Y de nuevo la negación surgió. No lo soy, respondió con un temor palpable. El gallo, en la distancia, cantó otra vez, un sonido que resonó como un eco del alma quebrantada de Pedro. Mientras tanto, en el palacio, la voz de Caifás se elevaba. Te conjuro, por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús con su luz sobrenatural declaró, Tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Mateo 26:64. Las palabras vibraron, un presagio de la verdad sin par. Al escuchar esto, Caifás rasgó su manto en un acto de desesperación, declarando, «Ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos?» Mateo 26:65. Mientras las condenas y maldiciones caían sobre él, el cielo mismo parecía retumbar en respuesta al suceso. Sin embargo, en medio de la condena, los corazones de algunos empezaron a prepararse para lo que vendría.
Las palabras proféticas sobre el Cordero de Dios, quien quitaría el pecado del mundo, hacían eco en la mente de aquellos que se atrevían a recordar. De pronto, un susurro divino escondido en el aire se podía escuchar. ¿Qué ocurre en esta hora oscura? ¿No es el sacrificio de mi Hijo parte del gran plan de redención? Los ecos del mañana resonaban entre las sombras. La creación se estremecía, esperando ansiosa, un nuevo amanecer se acercaba, y el cielo lloraba por el dolor que estaba por venir. Mientras la multitud se dispersaba, abandonando el lugar con rencores y preguntas, un nuevo amanecer se abría en las puertas del destino. Así, la luz de la verdad empezaba a disipar las tinieblas, y el sacrificio del justo pronto revelaría su mayor obra, transformando la vergüenza en gloria, llevada por el poder que resucitaría. La redención estaba al borde de cumplirse, y aquellos que observaran con fe pronto entenderían. El Cordero de Dios no solo fue entregado, estaba por iniciar una danza de salvación. Una nueva era se preparaba, marcada por el amor eterno del Padre. La mañana en Jerusalén se rompía con una luz dorada que atravesaba las nubes grises. Una palpitante expectación llenaba el aire, mientras la ciudad despertaba al día que cambiaría la historia para siempre. Jesús, llevado aún por sus captores, avanzaba hacia el pretorio. Los gritos de la multitud resonaban como ecos de condena, y el peso del destino parecía abrazar cada paso de este hombre justo. En la sala de juicio, Pilato se enfrentaba a un dilema monumental. Sabía que las demandas de los líderes religiosos eran motivadas por celos y temor, pero la opinión pública lo mantenía acorralado. ¿Eres tú el rey de los judíos?, preguntó, buscando encontrar la verdad en la voz de aquel que había desafiado su autoridad. Jesús, con serenidad divina, respondió: «Tú lo dices». Esa respuesta, breve y contundente, dejó a Pilato mudo ante las implicaciones de su pregunta. Mientras tanto, la multitud clamaba aún más fuerte por su crucifixión. «¡Crucifícale!», gritaban, embriagados por la ira y la manipulación de aquellos que habían de convertirse en sus verdugos. Pilato, al no encontrar en Jesús una justificación para su muerte, trató de liberar al inocente, avisando de la costumbre de indultar a un prisionero. «¿A quién queréis que suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, el llamado Cristo?», preguntó. En medio de la confusión, la voz de la esposa de Pilato llegó como un susurro del cielo. «No te involucres con ese justo, porque he sufrido mucho hoy en sueños por su causa». Sin embargo, el clamor de la muchedumbre era más potente. Barrabás, un criminal, fue liberado, mientras el Cordero de Dios se mantenía mudo frente a su juicio. Al final, el gobernador cedió. «Que se haga como queréis». Así, la voluntad del pueblo se impuso sobre la voluntad de Dios. Las corrientes del antiguo Israel se retorcían en una dirección que había sido profetizada desde tiempos remotos. La multitud vitoreó mientras Jesús era conducido a ser azotado. Allí, los soldados se burlaron de él, vistiéndolo con un manto escarlata, colocando una corona de espinas sobre su cabeza, y le decían: «Salve, Rey de los judíos». La brutalidad de este momento era un reflejo de la tensión acumulada. Cada latigazo que caía sobre su espalda era una manifestación del dolor humano, y cada insulto arrojado sobre él era un recordatorio de nuestra fragilidad. Sin embargo, en su silencio, Jesús revelaba una compasión improbable. Aquella escena, marcada por la humillación, era también un tributo al amor incondicional que había venido a ofrecer, transformando el sufrimiento en el vehículo de su misión redentora. Mientras dirigían a Jesús hacia el monte del Calvario, las fuerzas de las tinieblas parecían congregarse en un crescendo ominoso. Los discípulos, ahora esparcidos y escondidos por temor a compartir el destino de su Maestro, sintieron cómo su luz se extinguía poco a poco. Pero en la profundidad del silencio angustiante, un eco de promesa resonaba. Todo esto debe cumplirse para que se realice lo escrito por los profetas.
Al llegar al Gólgota, el lugar de la calavera, la realidad del sacrificio parecía proyectarse hacia el futuro eterno. Jesús fue clavado en la cruz entre dos ladrones, y el cielo se oscureció en un lamento colectivo. «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen», clamaba en su agonía. Cada palabra, una faceta de su identidad como el Redentor prometido. En ese instante supremo, el sacrificio de Cristo se convirtió en el vínculo final entre el cielo y la tierra, dando esperanza a la humanidad perdida. Mientras la tierra temblaba y el velo del templo se rasgaba de arriba a abajo, la creación misma parecía gritar el cumplimiento de un plan soberano de amor. La muerte no tenía la última palabra, y en cada lágrima, en cada grito silenciado, emergía la promesa de un nuevo amanecer. Mientras los guardias atestiguaban este extraño fenómeno, una pregunta flotaba en el aire, resonando con el eco de los cielos. ¿Verdaderamente este era el Hijo de Dios? Este momento de revelación, atrapado en la historia, dejaba la incertidumbre aún más profunda en los corazones de aquellos que temían que la esperanza se hubiera extinguida. Sin embargo, la historia no acababa ahí. Mientras el sacrificio por los pecados se consumía, las puertas de la redención estaban a punto de abrirse, revelando un nuevo camino de salvación. La resurrección aguardaba en la penumbra, esperando el momento de manifestarse, desatando un amor que una vez más cambiaría todo. Así, el sacrificio de Cristo se convertiría no en el final, sino en el principio del cumplimiento del plan eterno de Dios. ¿Podrán los hombres vislumbrar la magnitud de este amor? La respuesta se acercaba rápidamente, por un camino revelado solo por la luz de la esperanza.